Estamos conversando con la artista visual e intelectual y crítica social también, Voluspa Jarpa, aquí en el Interruptor de Vía X. Y hoy día, bueno, todo el mundo... son las elecciones de Estados Unidos, ¿cachai? ¿No? Voluspa, yo soy tan fan de las campañas norteamericanas que en este canal me dieron libre el día de mañana para poder... para poder pasarlo bien, ¿cachai? Si yo, y ¿sabes qué? Y leyendo, preparando la entrevista el día de ayer, me cayó la teja, porque yo decía, ¿por qué soy tan fanático de esta política? Que no la siento más cercana que la política de acá, ¿cachai? Porque es la tuya también. No, porque seguimos siendo un patio trasero. Pero por supuesto, ¿cachai? Y en ese sentido, lo que ahí suceda, tú sabes que es fundamental, más fundamental tal vez, para los efectos que tenga en tu vida, lo que sucede en Estados Unidos, que lo que suceda en tu país. Sí, y fue cuando, ¿cachai? Dice, todavía somos patios traseros ideológicos. Para mí, por ejemplo, si llegara a ganar Donald Trump, yo sé que los derechos gays se van a erosionar en todo el mundo. Y cuando tú veis a Hillary Clinton, que en un debate, bueno, que tenemos opiniones distintas de Hillary Clinton. Tú la amas. Yo la amo demasiado. Demasiado, ¿cachai? Como buena loca. Cuando la veo en los debates, que a los 5 minutos está hablando de los derechos gays y de los derechos reproductivos de las mujeres, yo digo, esto tiene un... Con esta carta nosotros podemos decirle a Bachelet qué es lo que está pasando. Claro, pero fíjate bien, de nuevo es un tema como de lenguaje. Yo tengo que confesar que los debates los puedo ver hasta cierto punto, me llega un minuto que me produce un pudor y una vergüenza ajena, y además me cuesta mucho ver a esa mujer siendo maltratada de esa manera. No, es algo que no... Tengo un lado sensible también, ¿ya? Tengo un lado muy analítico, pero tengo un lado que se afecta. Y por lo tanto mi nivel de tolerancia es baja a ese espectáculo. Lo veo después, cuando ya pasó. Perfecto. Como que me produce como una... Pero ahí también, a mí lo que pasa con Donald Trump, que por supuesto, obviamente, yo creo que nadie en el mundo puede defender a Donald Trump. Mucha gente entonces, está bien, pero ninguna persona que diga, ya, yo tengo conciencia, pienso, me preocupan los otros, tengo un cierto sentido ético. Uno dice, bueno, ¿qué pasa con este discurso? ¿Por qué ha logrado instalarse simbólicamente? Y matar al Partido Republicano. Matar y tener entre las cuerdas a una persona que tiene mucho más solidez política. Dominar el ciclo, Yo cuando veo los discursos de Hillary Clinton digo, aparecen tan poco y son tan interesantes porque todo el ciclo noticioso es Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. La insultó de esta manera, la mandó a la cárcel, le dijo que no sé qué. Y tú decías algo cuando estábamos en la pausa, tú decías de que Donald Trump había logrado transparentar todo lo que aparecían en estos documentos secretos que tú has leído de la CIA que ha desclasificado. Yo creo que de las cosas más confusas históricas que nosotros hemos vivido es este Estados Unidos salvador del universo, la democracia, la libertad y no sé qué, y mientras tanto ese mismo lugar es el que va produciendo las grandes masacres, desde que son los únicos que tienen una bomba atómica hasta todas las masacres que puedes ver en Sudeste Asiático, América Latina, Medio Oriente, ¿para qué decir? Que por supuesto no es Estados Unidos, sino que son multinacionales, que no son solo de ahí, etcétera. Es más complejo, ¿no? Pero este doble discurso es súper enfermo, es muy psicotizante, como dice un amigo, desfamiliarizante, porque pasas a no entender el significado de las palabras se escinden de la realidad. Y yo creo que Donald Trump lo que hace, primero, es un tipo de masculinidad, sin duda. Tóxica, absolutamente. Pero una masculinidad arcaica. Sí. ¿Sí? La que está en crisis. La que está en crisis, por lo tanto, él también es reflejo de esa crisis de masculinidad. Y después él transparenta todo ese lenguaje distópico que la Guerra Fría lo puedes revisar en todos los archivos secretos que caigan en tus manos sobre cualquier lugar, donde los tipos hablan de asesinato, muerte, dinero, sin ninguna... con groserías, por supuesto con xenofobia, con amenazas de todo tipo en las vidas íntimas de las personas. De alguna manera, el tipo es yo no sé qué es más confuso, no sé qué es peor,
O sea, yo sé que Donald Trump es muy malo, yo no estoy haciendo una apología, por favor. Está como Susan Sarandon acá. Está ¿sabéis como qué Susan pasa? Sarandon. Yo de repente miro Obama, la diversidad, esta minoría maltratada, no sé qué, y después veo su política internacional en Medio Oriente, habiéndole ya dado el premio Nobel, y me encuentro súper confuso. Entonces veo la crisis migratoria de padres tratando de atravesar esos higos por el Mediterráneo. Ya, pero Obama dice que va a aceptar a 100.000... Pero Obama tiene una cantidad de muertos en sus hombros que es fenomenal también. Ya, pero espérate, y aquí hay un tema que es interesante, porque... Ya, pero ¿qué hacemos si finalmente tenéis dos opciones? Lo que pasa es que cualquier expresidente de Estados Unidos no puede decir, no actuar como el matón del planeta, ¿te fijáis? No tienen opción tampoco. ¿Qué opináis de Donald Trump como ícono? Como ícono pop. Yo creo que él es súper sintomático. Él es un síntoma de la crisis de la masculinidad que trata de reafirmarse en esta masculinidad antigua, primitiva, arcaica, violenta, que es lo que sale diciendo las mujeres: yo las seduzco a todas, yo le meto la mano a todas, yo soy el macho alfa, primitivo, incluso cavernícola. Hasta a la hija hace comentarios de la hija, que si no fuera su hija saldría con ella. O sea, es como antipsicoanalítico, es un retroceso a una mentalidad. ¿Puedes desarrollar un poco la crisis de la masculinidad? Porque es así como tu tema de estudio es la CIA, sí, o la desclasificación y esto de que nosotros somos como patio trasero. Mi tema de estudio es la crisis de la masculinidad, pero específicamente desde la vanidad, cómo la vanidad para mí se transforma en un punto de giro de la cultura fundamental en los hombres y cómo todo se puede analizar desde la vanidad. No, desde la vanidad. No digo que sea el único punto, pero creo que Donald Trump tiene un poco que ver con eso, ¿no? Sí, ¿sabéis qué? Esa fue mi... ¿Pero cuál es tu crisis de la masculinidad? En mi conclusión de la investigación que mostré en el Malva, mi conclusión fue que eso que yo había investigado, visto y que estaba formalizando en esa obra, finalmente lo que me había enseñado a mí, mis obras son procesos de aprendizaje, no son objetos en ese sentido, ¿no? Pasan cosas, aprendo cosas que no sé, hago cosas que no sé hacer, entonces un proceso de aprendizaje súper fuerte. Y en términos intelectuales, lo que entendí de ese proceso es que lo que a mí se me revela con la muerte de esos 47 hombres y esos casos y la manera de no poder narrar esas muertes, etcétera, es que, de hecho lo escribí, que habrían dos tipos de masculinidad modernista, ¿sí? La distópica, o sea, la arcaica, el poder, el macho que tiene el poder, etcétera, etcétera, el que insulta, el que pega primero, el que muestra su fuerza en todo sentido, su poder. Y el otro macho, que es aquel que sabe que su rol en la vida es liderar y que está obligado y es el que ordena la colectividad, ¿sí? Y ese es un hombre mucho más utópico, que se olvida de sí mismo en algún minuto de su trama histórica, dice, y de hecho es una de las obras, se llama así porque es un discurso de Gaitán, del colombiano, dice: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo, ¿sí? O sea, ese hombre que que entiende que su rol es un rol social, que es el que le toca guiar, que es el que le toca pensar en las nuevas generaciones, y también está ese masculino, ¿sí? Que no es que sea cristiano, no es que sea... yo creo que tiene que ver con el género masculino, la capacidad de liderazgo. Es mamífero lo que te estoy diciendo. Sí. De hecho, como cuando... Y era otra pregunta que te iba a hacer, pero quiero que sigáis desarrollando eso, solo como para hacerte un punto de lo que yo he visto, y creo que me hace sentido con lo que tú dices, que cuando comienzan las guerras culturales en los Estados Unidos, que ya no tenemos estas guerras culturales que yo creo que van a empezar a llegar con fuerza acá, que esto de la ideología de género que fue publicado en la página de la Universidad Católica, ni más ni menos. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que la mujer ingresa a la fuerza laboral, el hombre deja de ser el proveedor. Entonces la religión le dice: usted dejó de ser el jefe, pero nosotros vamos a hacer un negocio.
Nosotros vamos a convencerlo que usted es el líder espiritual del hogar y va a poder seguir mandando a su familia. Y ahí tenemos finalmente a este padre que lo único que hace es predicar ciertos valores y entra en una crisis porque la familia se le desarma, porque nosotros somos seres humanos y finalmente terminamos teniendo todos nuestro camino. Y me hace sentido este hombre que se siente como un pueblo, ¿no? Es como el que nos guía. Es el hombre el que determina qué tono tiene el poder. ¿Y por qué está en crisis la primera masculinidad y pues después la segunda? ¿Qué hace que entre en crisis? Lo que sucede en la modernidad en América Latina, pero probablemente sucede en muchas partes, y si uno lo puede ver en Estados Unidos también, con los movimientos, por ejemplo, los asesinatos a Malcolm X, los asesinatos como que tenían que ver con derechos civiles, por ejemplo, ¿no? Esos hombres pierden. ¿Por qué? Porque los matan. Ah, ok. ¿Sí? O sea, eso pero los matan otros hombres en rigor, ¿no? Sí, entonces como que esas dos masculinidades estuvieran completamente en pugna y no se resuelven. Pero esa no es la crisis. La crisis es que si yo te digo, pensemos en Chile, por ejemplo, ¿sí? Que podríamos pensarlo en otros países, pero pensemos en Chile. Un país gasta una gran cantidad de capital simbólico, de dinero, de formación de sus recursos sociales, etcétera, para que el país genere un líder. Y para que yo diga, como país, como colectivo, diga, ¿sabéis qué? Lo que esa persona piensa, dice, me representa. Yo me siento representado en esa persona. Todo el colectivo generó una cantidad de energía y de gasto de recursos para que yo pudiera decir ese. Después viene la historia y el modelo político y dice, ¿sabéis qué? Tu líder, ese líder que gastaste no sé qué, no me sirve. Okay. No me sirve para el proyecto que yo estoy llevando a cabo, tu líder no... Y chao con tu líder. Viene el siguiente líder y va a suceder lo mismo. Okay. ¿Sabéis qué? No, ese no. ¿Sabéis qué? Ese no. Para acá. Por supuesto que la sociedad se empieza a ver afectada porque la sociedad ha gastado mucha energía en poder reconocerse en alguien, en formar a esa persona, en que esa persona efectivamente ocupe ese lugar. Pero no solamente eso, sino que tú dices, ¿sabes que tu líder no? Estoy siendo muy didáctica. No, me encanta. Tu líder no, chao, pescado, ni siquiera vaya a saber qué le pasó. No va a estar seguro si lo mataron, quién lo mató, si murió envenenado, ni siquiera vaya a poder saber el destino de ese, en muchos casos. Pero además te voy a poner a otro. Te voy a poner a uno, tu vaso, que tú no lo has elegido. Pero te lo voy a inflar. Y te voy a decir, ¿sabes qué? Ese es mejor. Porque ese no sé qué, porque... Y te lo voy a fabricar. Y además, y con ese vaya a tener que vivir. Ok. Ya, perfecto. si eso no es la crisis infinita de la masculinidad, no sé qué es, ¿te fijáis? Sí, perfecto. Porque pierde sentido la masculinidad. Perfecto. Me encantó. Porque el hombre debe ocupar ese lugar. Todos necesitamos a los hombres buenos. Absolutamente, ¿Sí? absolutamente. Al hombre heterosexual bueno que piense, lo necesitamos. No es una figura que podamos sacar. Bueno, de hecho, Camille Paglia, ¿tú cachai a Camille Paglia, no? No. Camille Paglia es como una feminista rebelde, ¿cachai? Y ella aparece y dice, mi misión es borrar el feminismo de Gloria Steinem. Y ella es como de las iconoclastas. Entonces ella escribió un ensayo en la revista Time que dice que la economía es masculina, que los que construyen los barcos, los que hacen los puentes, los que hacen los caminos son hombres. Sí. Y es rudo igual darse cuenta de que cuando las mujeres se pongan a hacer los caminos, los puentes, los barcos, a soldar, ahí probablemente puedan roncar un poco más. Te puedo contar yo mi visión de la crisis de la masculinidad solo para poder compartir y poder conversar con alguien. Dale. Donde yo lo he investigado que tiene, o mi tema de estudio, tiene que ver con la vanidad, específicamente con que la economía de libre mercado siempre necesita nuevos mercados. Y antes el hombre no compraba nada. La mujer compraba todo, el hombre compraba condones, cerveza, cigarros. Y hay un minuto donde el capitalismo se dio cuenta que la mujer lo estaba comprando todo y le dijo al hombre, si usted quiere arrastrar su propio peso en el capitalismo, va a tener que comenzar a comprar. ¿Cachai? Y el hombre empezó, y para que el hombre compre, le tienen que crear inseguridades. Y por ende la masculinidad deja de tener estos valores como ser estoico. Perfecto. Y le dicen, usted tiene que ser mino, usted tiene que ser
usted tiene que tener buen cuerpo. Y ahí tú tenés finalmente como el futbolista, Claro. que el futbolista es Invierte mucho la dinero. representación de la masculinidad. Sí. Hoy en día Sí, es claro. un modelo masculino. Claro. Hoy día está, de hecho, nadie se atreve a decirlo, pero Alexis Sánchez está en una publicidad en el metro con la piel aclarada. Está más blanco, hay una publicidad de Tonka Tomisic al lado y la piel de... y finalmente ahí es cuando el hombre le reempaquetan la masculinidad y se la venden. No es algo que el hombre... Sí. ¿Cachai? Sí, Ahora, porque además varios negocios se le quebraron, ¿no? Ya no tiene que salir a buscar más mujeres, porque no necesariamente las mujeres son más difíciles y esta otra cosa, de contentar que antes, digamos. Antes te casáis para siempre y aguantáis al caballero como fuera, digamos, ¿no? Y había hoy otro día hay asunto que es el como mercado más complejo. la mirada masculina, que en inglés se llama the male gaze. Yo no sé si tú cachai ese término, que como el hombre ha estado detrás de la cámara siempre, la realidad la ha grabado un hombre y la cultura la ha reproducido un hombre finalmente, Sí. a pesar de que sea la mujer la que cría. Y que el hombre, como lo vio todo, se terminó viendo al espejo y se gustó. Entonces, hoy en día, finalmente, cuando tú dicen como, ay, él es gay. No, no es gay, es heterosexual. Lo que pasa es que hoy día el hombre se eligió a sí mismo como objeto de deseo. ¿Cachai? Da lo mismo si es hombre, da lo mismo si es heterosexual. Pero quiero volver a tu crisis de la masculinidad, a cómo me la complementáis tú finalmente. ¿Tú veis eso? ¿Tú qué hiciste así? ¿Te pareció como raro lo que te dije? No, pensé en mi hijo, fíjate. Perfecto. ¿Por qué? Pues te puedo preguntar, muy personal. No, porque pensé que es lo que para mí estaba en crisis y que para mí parece que la crisis pasa, no es que yo la vaya a resolver ni nada, sino que probablemente hago síntoma de eso. Pasa porque la narrativa es confusa, ¿sí? Porque también los hombres estaba siguiendo lo que tú estabas diciendo, eran los que te decían, mira, esto pasó así. Pero nosotros hoy día no sabemos bien qué pasa. ¿Sí? Cuando tú me hablas de Putin, por ejemplo, y Putin es un anticomunista que en realidad la semana pasada canonizó a un nuevo santo que es un señor Vladimir del siglo X, y entonces aparece con toda una cosa feudal rusa, del imperio ruso. Son sujetos que están replicando, te fijas, están replicando un pasado de una manera súper histérica, muy desesperada, que también tiene que ver con Donald Trump. Ahora, a mí tampoco me gusta ver cómo Donald Trump maltrata a Hillary. O sea, no entiendo cómo nadie le para el carro. Pero si es que no puede. No entiendo cómo no es posible decirle, ¿sabe qué, señor? Porque los hombres dejaron de ser hombres. Eso no se dice. Porque creo también que el hecho de que... Yo digo como esto de la falsa equivalencia, de que él ha dicho lo que ha dicho, de que a las mujeres se las agarra por los genitales, y como en esta falsa equivalencia, este proceso de desintelectualización, ponen los mails de Hillary como si fuera un poco más grave. Y ella dice, él está transformando a las mujeres en un objeto que no logra contrarrestar. Esa frase correcta, utópica, esas que te gustan a ti, no logra contrarrestar la eficiencia de la violencia de esta otra frase distópica. Sí. Ahora, ¿me entiendes? ¿tú veis eso? Porque me lo has ejemplificado en términos de líderes políticos, pero ¿lo has visto en el mundo de las artes? Sí. En el mundo, ¿y cómo veis esa crisis de la masculinidad en el mundo de las artes y de la cultura? ¿Dónde la veis reflejada? Vamos a, como dice Camille Paglia también, vamos a generalizar por el asunto, a favor del argumento. No todos son así. No, por supuesto, pero si obviamente. pudiéramos generalizar, ¿dónde lo veis en el mundo de la cultura y de las artes? Bueno, los hombres estaban acostumbrados en el arte a ser los que producían las obras, el discurso, la institucionalidad, y eso era... Incluso en el arte es mucho más atrasado que en otros sectores de la sociedad. Siempre se dice la cantidad de mujeres artistas que son llamadas, que participan, que están en las instituciones, que son llamadas por los curadores. Un porcentaje siempre muchísimo más bajo que cualquier otro sector de participación femenina, ¿eh? En las artes visuales. No en las artes en general, en las artes visuales. Y yo creo que los hombres se afectan mucho de dos cosas, creo yo. De que de repente haya esta... ¿Cómo competimos con esta señorita que no es un... Yo tengo un chiste, pero es un chiste un poco grosero. Dale, por favor, con mi ayudante. Programa. Digo, sí, los hombres en el negocio cultural siempre están diciendo... Siempre lo que están haciendo es quién la tiene más grande. Y eso es muy aburrido. Es muy aburrido. Perdón, pero no me interesa ese juego infantil. Es como cuando las mujeres se envidian, que también es una cosa infantil.
Bueno, pero los hombres siempre están de alguna manera en esa, Ya, en esa tensión entre ellos, ¿no? Si el hombre controlaba el mundo de la cultura y finalmente ellos eran los que producían y ellos eran los que curaban y ellos eran los que... ¿En qué grieta Mira, entraron te lo las voy a mujeres? responder de una manera súper clara. ¿Quiénes son los artistas chilenos reconocidos por el mundo exterior, pensantes del arte contemporáneo, en los últimos 40 años, que tiene que ver con la dictadura y el comienzo de la postdictadura? Loti Rosenfeld, Paz Errázuriz, Pedro Lemebel, con Las yeguas del Apocalipsis, Eugenio Dittborn tiene su pequeña también parcela, y sería, o sea, toda esa, imagínate el resentimiento masculino que puede haber. Absolutamente. ¿Cómo fue? Porque tú eres la primera mujer al cual el Museo de Buenos Aires le abrió las puertas. La primera chilena, disculpa. El primer sujeto chileno. Oye, las palabras que además soy mujer, sí. Y el primer sujeto chileno sí, que resultó ser mujer. Después, que resultó que también era mujer. It happens to be a woman. ¿Te recibiste eso? ¿Hubo algún resentimiento al respecto de eso? Yo sospecho que sí. ¿Y a dónde se refleja esta? O sea, ya, me has dicho, ¿y dónde se refleja esta fractura? ¿Dónde veis tú cómo producen menores obras? No. Por ejemplo, la falta de institucionalidad que hay en las artes visuales, la fragilidad de la institucionalidad que hay en las artes visuales chilenas, a diferencia de Argentina, a diferencia de Brasil, a diferencia de Colombia, incluso a diferencia de Perú, ni hablar de México, es algo muy extraño porque todos es una especie de bolsa de gato donde todos los señores están jugando a pelearse para ver qué la lleva, por no decir algo un poco más ordinario. Y eso ha fragilizado muchísimo. La institucionalidad es muy necesaria, incluso para poder oponerse a ella. ¿Te fijáis? Incluso para poder disentir. Pero si no hay nada, los museos chilenos son muy precarios. En términos de políticas culturales son extremadamente frágiles. Entonces, o sea, en Chile no sucede lo que en términos institucionales sucede en Sao Paulo, sucede en Buenos Aires, incluso en Lima. Para nada Bogotá, que tiene un momento absolutamente de auge luminoso. Entonces, ¿por qué? Entonces, cuando hay conflicto, entonces, ¿y qué hay? ¿Qué está pasando? Yo estoy un poquito fuera, ¿ya? Porque es por opción personal. Porque además lo encuentro súper improductivo. Y yo soy... a mí me gusta producir. A mí no me gusta que las cosas no se hagan. Me gustan que las cosas se hagan. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con no hacer algo no me interesa. Sí, ya, pero ¿qué está pasando? No, es que este está peleando con este y entonces... Sí, parece como pelea de youtuber. Bueno, yo en el mundo de la televisión... ¿Hasta cuándo? ¿Qué podemos hacer? Veo esa crisis reflejada en que, si te fijáis, no hay programas para hombres. Los hombres del mundo de la televisión, y nuevamente estoy generalizando, pero no hay programas para hombres, todos los programas son para mujeres. No hemos sido capaces de hacer, te pongo ejemplo, no hemos sido capaces de producir una serie de acción, no hemos sido capaces de producir una serie de artes marciales. Yo tengo una hipótesis de lo que estamos diciendo, ¿eh? Porque yo te llegué... Y es solo fútbol, yo te llegué a una masculinidad, ¿no? A mí la masculinidad me interesa mucho porque yo tengo un hijo hombre. Así de personal es mi problema. Por lo tanto, yo no estoy dispuesta a hablar contra los hombres. Yo creo que los hombres sean felices, gloriosos y que hagan las cosas muy bien. Entre otras cosas porque tengo que criar un hijo hombre, digamos, entre otras cosas. Entonces, sí, yo te dije, ya, ok, te pongo otro líder, que tú no lo produjiste, no lo reconoces, pero te lo adorno, te lo inflo, le hago un... Pero ese sujeto sabe que no tiene poder. Ah, toda razón. Ese sujeto sabe que no tiene la fuerza del otro sujeto. Perfecto. La fuerza colectiva, histórica, del flujo de ese pueblo, digamos, ¿no? Y sabe que el otro fue vencido por este otro macho más. Por lo tanto, yo me tengo que quedar en el lugar del vencido, impostando un poder que yo no tengo. Perfecto. Y eso es muy triste, es dramático. Perfecto. Entonces tú dices, el presidente de no sé dónde, ¿tiene poder? Sí, ¿cuánto poder tiene un presidente hoy en el mundo? Pues ya que las naciones están en crisis, ¿no? Pero ¿cuánto poder tiene un presidente latinoamericano? Sí,
¿Hasta qué punto ese sujeto no es un fantoche que sabe que no tiene, porque no está en realidad luchando por nada? Sí, tienes toda razón. Y eso es fatal. Para mí, esa es la crisis de la masculinidad. Voluspa, nuevamente, esta ha sido una clase magistral para mí. No solo escuché por primera vez Yo soy distópica, como escuché alguna vez por primera vez de tu boca Yo soy marxista, sino que incluso en el tema que se ha transformado en mi investigación, yo sin saberlo me he venido a la clase. Un aplauso para Voluspa. No, Claramente gracias. vas a venir de nuevo. La gente de Óptica Bahía, que considera que tienes mucho estilo, te qué envía estos excelente. anteojos. Muchas gracias. Y si no son de tu estilo, los puedes ir a cambiar porque Muchísimas hay de todo el gracias. estilo. Muchas gracias por No, venir. gracias a Ha sido ustedes. un gusto reencontrarme con tu cerebro y espero que todos los nerds que ven el interruptor sepan que sí hay que ser nomás, pues. Bueno, y yo a ustedes los dejo invitados para que si quieren comentar nuestro programa, lo hagan con el hashtag El Interruptor y pueden ingresar también a nuestro grupo de Facebook, hashtag Otro Público. Y mañana vamos a tener un resumen con lo mejor de los empresarios jóvenes que han venido, que te van a contar sus secretos y tus atajos para que te pongan las pilas, para que armes tus proyectos. Cuídate y te quiero mucho. Chao, chao. Qué bueno.